Buenos días a todos. Vamos a comenzar buenos días a todos. Vamos a comenzar este seminario de simulaciones de ingeniería de procesos químicos con console multifísica. Bueno, esta es la parte en la que vamos a dividir la exposición. En primer lugar, vamos a ver para los que no conozcan el software que vamos a utilizar, vamos a ver una introducción a Console Multiphysics en la última versión, que es la 5.0. Después de una introducción general, pues nos centraremos ya en el módulo de ingeniería de reacciones químicas de Console Multiphysics y veremos algunos ejemplos. Y finalmente, pues habrá un turno de preguntas para aquellos que estén interesados en cuestiones más concretas. Muy bien. La aproximación tradicional al modelado pues consistía en diferentes software de resolución de ecuaciones por el método de elementos finitos, como Console Multiphysics, pero focalizado en diferentes campos de la física matemática, la ingeniería y la química. Por ejemplo, tenemos software específico para campo electromagnético, otro software para flujo de fluido, otro para reacciones químicas o mecánica estructural, etcétera. Pero esta aproximación pues dejaba fuera multitud de problemas de tipo multifísica. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un problema multifísica? Pues aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que queremos estudiar pues, el efecto de la caída de los rayos sobre un avión. Queremos saber pues cuáles son los daños causados y si aguanta la estructura del avión. Para estudiar este fenómeno, en primer lugar, tendríamos que resolver un problema de corriente eléctrica. Tendríamos que hallar pues, la densidad de corriente y el potencial eléctrico en la superficie del avión. Estas corrientes eléctricas van a generar un calor por calentamiento por efecto Joule. Y por tanto, también tenemos que, aparte de la distribución de densidad de corriente, tenemos que calcular la distribución de temperatura originada en la superficie del avión. Entonces ya tenemos aquí pues dos campos diferentes de la física clásica, que son el electromagnetismo, puesto que estamos resolviendo un problema de corriente eléctrica, y transferencia de calor, puesto que tenemos que hallar la temperatura y evidentemente hay conducción de temperatura también en el material. Una vez que sabemos cuál es la temperatura, pues podremos estimar cuáles son los cambios en las propiedades del material, puesto que estos dependerán de la temperatura. Habrá expansiones térmicas debido a la temperatura y también incluso puede fundirse. Con lo cual, habría que acoplar un tercer tipo de física, que sería la mecánica estructural del material del avión. Estos cambios en las propiedades también van a influir, a su vez, en las propiedades de conducción eléctrica del material. Con lo cual, tendríamos cerrado el círculo y tendríamos que resolver todas estas tres físicas al mismo tiempo para poder estudiar este fenómeno. Bien, este es el tipo de simulaciones multifísicas que se pueden combinar todos juntos de forma muy eficiente en Console Multiphysics. De forma que las diferentes físicas que pueden aparecer en un problema pueden estar o desacopladas, con lo cual trabajaríamos con una física sencilla en cada una de ellas, o acopladas unidireccionalmente, es decir, que el flujo de fluido puede influir en la transferencia de calor, pero a lo mejor no viceversa, o puede estar toda la física fuertemente acoplada y hay que resolverlas todas al mismo tiempo. Bien, ahora mismo la compañía Console Multiphysics, Console es el líder mundial en simulaciones multifísicas, tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos y en Estocolmo, cuenta con más de 100.000 usuarios aproximadamente y lo distribuye para España y Portugal en la empresa Allen Software Científico, que es la organizadora de estos seminarios. Bien, dentro de Console Multiphysics podemos realizar simulaciones de diferentes tipos. Podemos realizar simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, eléctricas y químicas, que son, digamos, las que nos interesan en el seminario actual. Podemos acoplar todos estos tipos de físicas sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de limitación tampoco en el tipo ni en el número de combinaciones que podemos producir. También podemos trabajar con física sencilla y con una de estas aplicaciones concretas, pero además la forma de trabajar
independientemente de cuál sea la física o la ingeniería o la química que utilicemos, es la misma, el flujo de trabajo es el mismo para todas ellas. Con lo cual, pues permite el desarrollo de aplicaciones interdisciplinares. Bien, el entorno de simulación es el mismo para todas las físicas y tiene los siguientes elementos. Por un lado está el Model Builder, que es el constructor del modelo, donde ahí vamos a especificar pues todos los detalles de la simulación que queremos realizar. Es decir, tenemos que especificar la geometría CAD de nuestro problema, qué materiales vamos a utilizar, qué tipo de física o físicas queremos usar. Tenemos herramientas dentro del constructor del modelo para realizar el enmallado, puesto que al final hay que descriptizar el espacio, porque es el fundamento del método de elementos finitos. Tenemos herramientas para resolver y también para visualizar y analizar los resultados, que es el postprocesado. Bien. Y tenemos diferentes ventanas pues para ver el entorno de modelado gráfico interactivo, en las ventanas de resultados, para hacer los ajustes, etc. Bien, en la versión 5.0 la estructura del software es esta que tiene aquí. Hay una parte del software fundamental que es Console Multiphysics, que es la que está arriba de todo, que aquí vienen pues las herramientas de modelado geométrico, las herramientas para el mallado, para los resolvedores, y viene un conjunto de físicas y de química y de ingeniería básicas para resolver problemas de tipo básico, pero que se pueden combinar todas ellas. Después, dependiendo del uso y de las necesidades que tenga cada usuario, pues se pueden ir añadiendo diferentes tipos de módulos, que son módulos de tipo eléctrico, mecánicos, de fluido, químico, etc. Por ejemplo, nosotros vamos a entrar en la parte de módulos químicos. Hay un módulo que es Chemical Reaction Engineering Module, que es el que vamos a ver en este seminario. Cómo funciona y qué tipo de cosas podemos hacer con Console Multiphysics junto con este módulo. Y hay otros módulos de interfaz, que son estos amarillos que hay aquí a la derecha, que sirven para comunicar Console con otro software. Muchos de ellos son de tipo CAD, de forma que podemos importar de forma dinámica geometrías de tipo CAD de otro software, y hay otro que es, por ejemplo, muy usado para utilizar Console con MATLAB, donde podemos utilizar la rutina y la simulación de Console dentro de un programa MATLAB general. Mire, hay muchas, para la forma de introducirse en el uso de Console y de las simulaciones multifísicas, pues hay mucha historia de usuario, hay muchos recursos disponibles, y en las publicaciones y en la web de Console. Como ejemplo de simulaciones que se han realizado con Console, pues por ejemplo se ha calculado, se ha realizado una optimización topológica para una placa de enfriamiento en Toyota para sus coches eléctricos. Entonces han visto cómo debe ser la superficie para que el enfriamiento, siendo las geometrías de su batería concreta, cuál es el mejor enfriamiento de la placa. También, por ejemplo, la NASA ha simulado el calentamiento por microondas de suelo lunar para extracción de agua. El caso anterior era un ejemplo de simulación de transferencia de calor. En este caso es un ejemplo, digamos, electromagnético de radiación de microondas acoplado con calor y con cambio de fase. Y otro ejemplo ya de tipo químico, en Ford han simulado las baterías de ion litio para sus vehículos, de forma que puedan conseguir mejor aceleración extrayendo la suficiente energía de las baterías de ion litio. Bien, pues esta es, digamos, la introducción a Console, que es lo que hace Console y qué se puede hacer con él. Y ahora vamos a centrarnos en el módulo de ingeniería de reacciones químicas. Bien, la parte más usada en ingeniería química, la parte de Console más usada en ingeniería química, pues, aparte del paquete básico, evidentemente, pues son todos los módulos de química, que tenemos el de ingeniería de reacciones químicas, y también de baterías, de electrodeposición, corrosión y electroquímica. Esos son los módulos fundamentales de química. Pero para estos módulos, muchas veces, como saben todos los que trabajan en reacciones químicas y tal,
pues hace falta acoplarlo con flujos de fluido de diferentes tipos, ya sea flujos laminares, turbulentos o en medios porosos, etcétera, y muchas veces pues, se utilizan en combinación con los módulos de fluido. También, si queremos hacer cálculos de optimización, por ejemplo, optimización de parámetros cinéticos químicos o de cualquier otro tipo, pues se utiliza también en combinación con el módulo de optimización, donde hay algoritmos para realizar la optimización matemática de los modelos que vayamos a usar. Bien, dentro de los problemas de ingeniería química usuales, pues lo que hay que resolver pues son problemas de, primero, en primer lugar, de cinética química, ¿de acuerdo? Donde dentro de esta cinética química, pues tenemos todas las ecuaciones propias de la cinética, tanto de equilibrio como de no equilibrio, y si se utiliza el módulo de optimización, pues también tenemos una interfaz especializada para la estimación de parámetros de cinética química. Y después, acoplada a la cinética química, es necesario simular los fenómenos de transportes, tanto de masa, como de momento, como de energía. ¿De acuerdo? Para transporte de masa, pues tenemos los fenómenos de difusión, de convección y migración de especies químicas, ¿vale? Tenemos todas las ecuaciones para esos transportes de masa. Para transporte de momento, dependiendo podemos tener transporte en flujos multifases, flujos laminares, turbulentos y también en medios porosos. Y los transportes de energía, pues tienen, es decir, de calor, pues tenemos los fenómenos de conducción, convección y radiación. Que podemos combinar todos estos fenómenos de transporte con las ecuaciones de cinética química. Bien, dentro de eso es lo que he explicado antes, el módulo de ingeniería de reacciones químicas nos da ecuaciones para todo el transporte de masa, calor y también para las reacciones químicas, con multiespecies, flujo laminar y flujo medio poroso. Si queremos añadir flujos multifases y turbulentos o reacciones en turbulencia, tenemos que añadir el módulo de dinámica de flujos computacional, el CFD module. Y si queremos también pues, incluir radiación, porque convección y conducción ya la tenemos incluidas, pues tendremos que añadir el módulo de transferencia de calor. Y después ya, pues para otras cosas más específicas, pues módulo de plasma o de electroquímica, etc. Bien, ¿cuáles son los módulos específicos o sea, la interfaz específica, las ecuaciones específicas que nos pone el módulo de ingeniería de reacciones químicas? Pues fundamentalmente nos ponen dos módulos donde podemos escribir cuáles son las ecuaciones que tienen lugar en nuestro sistema, que son el módulo de química, chemistry, y la interfaz chemistry y la interfaz de reaction engineering. Después veremos los ejemplos, cómo se usan y cuál es la diferencia entre ambos. Y después hay otras interfaces que incorporan los transportes de masa y de reacciones, como son el transporte de especies diluidas, si hay un solvente y hay especies que están en minoría con respecto a la molécula de solvente, o transporte de especies concentradas, si no hay ninguna especie que se pueda considerar un solvente. También podemos estudiar el transporte de especies diluidas en medios porosos, porque hay muchos reactores químicos que se hacen en medios de tipo plug, de tipo tapón poroso, y flujo reactivo, donde ya tenemos combinadas todas las ecuaciones digamos, de Navier-Stokes, junto con las ecuaciones de reacciones químicas, y flujo reactivo en medios porosos. También podemos estudiar cuando se producen reacciones en la superficie, es decir, si hay un catalizador o un electrodo en esa superficie del electrodo o del catalizador se producen las reacciones, pues podemos considerar las reacciones solamente en la superficie, al igual que también dentro del seno del fluido, ya sea gas o líquido. Otras interfaces adicionales que hacen falta, que están en otros módulos, pues sean, como he comentado, el flujo fluido, por ejemplo, si queremos flujos multifases o turbulentos, y transferencia de calor si queremos, por ejemplo, incluir radiación dentro de los fenómenos de transferencia de calor. Bien, dentro de los niveles de simulación que podemos realizar, hay tres niveles. Un primer nivel sería estudiar, o sea, simular cuál es la cinética de las reacciones.
suponiendo que las especies están perfectamente mezcladas y, digamos, en condiciones isotérmicas controladas. Serían como las reacciones que podríamos tener en un reactor en el laboratorio donde controlamos la temperatura y tenemos, por ejemplo, un agitador para que nos mezcle perfectamente las especies. Y ahí podemos estudiar cuál es la reacción, cuál es la cinética de la reacción. Ese sería el estudio previo antes de ver cómo funcionan esas reacciones en situaciones ya más complicadas. La siguiente nivel de complicación sería cuando la temperatura es variable. Sabemos que las reacciones, pues muchas son exotérmicas o endotérmicas, y que además también el entorno puede aportar calor y cambiar la temperatura, y podemos estudiar de nuevo la cinética de reacción, pero con temperatura variable. Ya serían unos reactores más complicados, donde ya la temperatura termovariable. Y después, bien, estos dos estudios en principio serían independientes, digamos, de la geometría espacial de nuestra simulación, puesto que estamos suponiendo que las especies están perfectamente mezcladas y entonces es igual en todos los puntos del espacio, la cinética química. Pero si queremos ya estudiar un caso realista, por ejemplo, lo que ocurre en el tubo de expulsión de gases, donde ahí se reduce el óxido de nitrógeno para no emitirlo a la atmósfera, entonces ya depende pues de los detalles geométricos donde se produce esa reacción. Entonces ya tendríamos que ir a acoplar esta cinética química pues con el flujo de fluido y con la transferencia de calor dentro de la geometría en tres dimensiones. Bien, entonces la estrategia sería, la estrategia para la ingeniería química sería la siguiente. En primer lugar, se resolverían o se estudiarían los modelos independientes del espacio, es decir, en reactores ideales, que sería, por ejemplo, un reactor taponado con tapón poroso o un reactor batch de tipo batch, perfectamente mezclado. Y después, una vez que tenemos estudiada la cinética y, por ejemplo, hemos adaptado los parámetros cinéticos, o sea, las concentraciones iniciales de cada reactivo, pues podríamos pasar a resolver el modelo dependiente del espacio, donde ya introducimos todos los fenómenos de transporte. ¿De acuerdo? Bien, la interfaz de ingeniería de reacciones lo que hace es este primer estudio. Genera automáticamente los balances de masa y energía para los sistemas reactivos a partir directamente de la fórmula de reacción química. Solo podemos escribir la fórmula de reacción química y calculamos pues la enthalpía de reacción y el calor generado, suponiendo que está perfectamente mezclado en cada uno de los reactores tipo, digamos, para donde tenemos mezcla perfecta, que serían pues el reactor batch, el semi-batch, el CSTR reactor y el reactor taponado poroso. Este ejemplo, bueno, después lo veremos en las simulaciones que vamos a ver de ejemplo. Escribimos la reacción química y directamente podemos calcular, podemos poner expresiones para las velocidades de reacción. Lo que hace este modelo es que una vez que tenemos, digamos, ajustada la cinética química con, por ejemplo, las diferentes reacciones que tienen lugar en el sistema con las concentraciones iniciales de cada necesarias de cada componente, pues nos permite pasar directamente al modelo dependiente del espacio, es decir, al modelo en tres dimensiones para calcularlo, para acoplarlo con la transferencia en fluido, con la transferencia de calor en fluido y, por ejemplo, el flujo laminar, que se establezca en el caso real. Por ejemplo, imaginemos en una fábrica donde el proceso se produce de forma continua a través de los reactores. Bien, este cambio, para hacer este traslado desde la parte de cinética química independiente del espacio al modelo en tres dimensiones o dos dimensiones, pues tenemos que calcular las propiedades de transporte para gases y líquidos. Y hay un calculador avanzado que nos permite calcular esa propiedad de gases y líquidos cuando hacemos esa traslación. Por ejemplo, la conductividad térmica o la difusividad de las especies iónicas. Entonces, pues todo esto se calcula con expresiones que vienen en la literatura que, por ejemplo, se pueden importar desde
los parámetros de estas expresiones de la especie iónica se pueden importar desde Chemkin. ¿De acuerdo? Podemos importar los datos externos desde Chemkin. Para, por ejemplo, a través de polinomios NASA, los que supongo que los oyentes todos son expertos en química y saben cómo se utilizan estos polinomios NASA. Y hay varios modelos de ejemplos donde se importan estos polinomios. En el ejemplo que vamos a hacer después también lo veremos. Bien. Esta importación puede contener diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, puede tener los datos correspondientes a la cinética y química de las reacciones o de propiedades termodinámicas y de transporte de las especies iónicas que tienen lugar, que aparecen en las reacciones químicas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se importan las cinéticas, los parámetros cinéticos para las reacciones que tienen lugar. Y en este ejemplo, pues tenemos también que podemos importar a través de un archivo Chemkin, pues las variables de termodinámicas y de transporte. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a pasar a un primer ejemplo donde vamos a estudiar, pues, por ejemplo, lo que pasa en el tubo de escape de un automóvil, que tenemos que reducir el óxido de nitrógeno, pues, en un reactor monolítico. ¿De acuerdo? Tenemos un reactor de tipo tapón poroso, donde van a pasar los gases. Como veremos, el óxido de nitrógeno lo vamos a reducir con amoníaco. Bueno, el amoníaco y con el tapón poroso, pues, actúa de catalizador. Bueno, bien, esta es la geometría en 3 dimensiones que queremos simular. Entonces, aquí tenemos, este sería el tabique poroso, y debido a la geometría, realmente en el modelo completo de 3 dimensiones solamente sería necesario simular un octavo de la geometría, porque ya aplicamos condiciones de simetría. Siempre que, esto como regla general, siempre que se puedan aplicar condiciones de simetría en nuestro problema, tenemos que aprovecharlas, porque así reducimos el coste computacional de la resolución. Bien, ¿cuáles son las reacciones que van a tener lugar en este reactor monolítico? Pues la primera reacción, pues, es la reducción del óxido de nitrógeno. Tenemos 4 moléculas de NO que van a reaccionar con 4 moléculas de amoníaco que vamos nosotros a introducir externamente dentro del reactor. Junto con el oxígeno, pues nos va a dar el nitrógeno más agua. Necesitamos, en la literatura, pues tenemos estas reacciones son esta reacción irreversible y tenemos la velocidad, la rate constant, la constante de reacción sería R1, que tiene esta expresión de aquí. Sería K1, donde K1 es un factor de Arrhenius, donde A1 es el factor de frecuencia y S1 es la energía de activación. Como tiene K1 es A1 por la exponencial de menos S1, la energía de activación, partido RT, que es la energía térmica, donde T es la temperatura y R la constante de los gases. Muy bien. CNO es la concentración de la especie óxido de nitrógeno. Y CNH3 es la concentración de amoníaco. Entonces, esta rate constant, R1, depende de las concentraciones de amoníaco y de NO. A es otro factor de Arrhenius, que es A sub 0 por la exponencial de menos E sub 0 por RT. Entonces tiene esta forma especial, esto viene de la literatura, para este reactor monolítico concreto. Pero además de esta reacción, que es la que estamos interesados, en la reducción de óxido de nitrógeno, tenemos otra reacción parásita, puesto que el nitrógeno, a la temperatura del gas a la temperatura que hay en el tubo de escape, pues se oxida y tenemos 4 óxidos de nitrógeno más 3 oxígenos, nos da también nitrógeno y agua. Entonces, este nitrógeno lo perdemos. Esto quiere decir, porque en principio necesitaríamos la misma cantidad de amoníaco que la de óxido de nitrógeno que entra dentro del tubo de escape. Pero como hay parte del nitrógeno que se oxida por sí mismo, pues necesitamos incluir más.
Tampoco es conveniente meter más amoníaco de la cuenta, porque entonces estaríamos evacuando amoníaco en la salida de gases y no es conveniente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la simulación que queremos hacer? Pues el objetivo es encontrar cuál es la proporción de amoníaco y óxido de nitrógeno que tiene que haber a la entrada para que funcione bien el reactor monolítico en la reducción. Ya según esto vemos que debe haber un poco más de amoníaco que de óxido de nitrógeno. Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esta simulación con Cosmos Multiphysics. La primera, como hemos visto, voy a compartir. Voy a poner Cosmos Multiphysics para compartir. Entonces, supongo que ya le aparece la ventana de Cosmos Multiphysics que pueden ver en su escritorio. Bien, vamos a abrir un modelo nuevo. Aquí en New, le damos a New. Y lo primero que aparece, podemos crear un modelo en blanco de cero, pero vamos a utilizar el modelo Wizard, que nos da una pregunta inicial. Entonces, cuando le damos a Model Wizard, lo primero que nos pregunta es la dimensión espacial que vamos a usar. Bien, en primer lugar, aquí vamos a buscar una dimensión espacial cero dimensiones espaciales. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es estudiar la cinética química de estas dos reacciones. Y por tanto, es un modelo independiente del espacio. Recordemos cuáles son, digamos, las estrategias de resolución que hemos visto anteriormente. Entonces, como es independiente del espacio, pues necesitamos variables espaciales, solamente el tiempo, y estudiar las reacciones químicas. Bien, entonces le damos a 0D. Una vez que le damos, nos pregunta, pues, ¿qué tipo de física en 0 dimensiones hay disponible? Bueno, pues aquí tenemos, dentro de transporte de especies químicas, tenemos química, la interfaz de química, y la interfaz de ingeniería de reacciones. Son casi iguales. La diferencia fundamental es que en la interfaz de ingeniería de reacciones y Reaction Engineering podemos después exportar las expresiones cinéticas de reacción a un modelo dependiente del espacio. Entonces, eso es lo que queremos hacer en este caso. Entonces, le damos a añadir y el siguiente paso es elegir el tipo de estudio que queremos hacer. Entonces, en este caso tenemos dos tipos, un tipo dependiente del tiempo o un stationary plug flow, un flujo a través de un plug que es un tapón poroso. Estacionario. Entonces vamos a elegir este primer caso. Y le damos a DOM. Bien, ya tenemos inicializado el modelo. Entonces, si nos vamos aquí, en la parte izquierda está el constructor de modelo. El constructor de modelo es una estructura en forma de nodos donde vamos a ir especificando nuestra simulación. Bien, nos aparece aquí la física que hemos puesto, en este caso es ingeniería de reacciones, y pues tenemos aquí qué ecuaciones son las que vamos a resolver. Pues derivada de C sub I con respecto a tiempo igual a R sub I. Como vemos aquí a la izquierda, en la parte de settings para este nodo concreto. Cuando yo pincho en cada nodo, me aparece su ajuste justamente al lado. Bien, bueno, pues esto es derivada de la concentración, C sub I, de las concentraciones de cada especie, con respecto a tiempo, es igual a R sub I, donde R sub I son las reacciones. En nuestro caso, vamos a elegir tipo de reactor, es un plug flow. Con lo cual, lo que tenemos en realidad son flujos, F sub I, los flujos de entrada y los moles por segundo que entran en el reactor, y V sería el volumen que entra de ese componente. O sea, el volumen del reactor. Es igual a R sub I, donde R sub I pues, son los términos de generación o de destrucción de las reacciones que vamos a tener. Muy bien. En primer lugar, lo que vamos a hacer es cargar una serie de parámetros que nos van a hacer falta. Eso se hace aquí, añadiendo un nodo de parámetros en definiciones globales, y vamos a cargarlo desde un archivo. Los parámetros podemos tener un archivo de texto, por ejemplo,
Lo cargamos y aquí tenemos pues los parámetros que vamos a usar. Claro, todos estos parámetros los podemos meter a mano, pero para ahorrar tiempo los tengo todos guardados en un archivo. Tenemos la temperatura de entrada, la temperatura ambiente, el radio del canal. Vamos a resolver un canal concreto, un canal de nuestro reactor monolítico. El flujo volumétrico de entrada, etcétera. ¿De acuerdo? El flujo de entrada de óxido de nitrógeno y de amoníaco y la razón entre esos dos flujos de entrada. Realmente aquí lo que queremos es hallar cuánto vale esta X sub 0, que digamos que el cociente, como veis aquí, es el cociente entre el flujo de NO y el de NH3 y el de NO. O sea, el cociente entre esos dos flujos de entrada. Con lo cual así podemos encontrar cuál es el flujo que queremos poner. Bien. Vamos a escribir también, podemos también definir variables. En definiciones dentro del primer componente, que es la única que tenemos ahora, podemos escribir variables. Entonces vamos a escribir el parámetro, una variable que va a ser la selectividad, que va a ser el cociente entre los... A ver. Bien, va a ser el cociente entre las dos R1 y R2 que hemos visto anteriormente en las dos rate constant de la reacción 1 y la reacción 2. Digamos, si S es más grande que 1, es que la reacción de reducción de NO domina sobre la de la oxidación de NH3. Y si es menor de 1, pues al contrario. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la selectividad. La selectividad de cada reacción. Bueno, así, entonces vamos, por ejemplo, si queremos escribir una reacción, pues fácilmente escribimos una reacción. ¿Cómo escribimos esta reacción concreta? Por ejemplo, pues, como hemos dicho antes, escribimos directamente cuál es la reacción que queremos estudiar. En este caso sería 4NO más 4NH3 más oxígeno, que me ha dado un punto. Esto me va a dar 4 moléculas de nitrógeno más 6 de agua. ¿De acuerdo? Bien, aplicamos. Aquí decimos si la reacción es reversible o irreversible. Y pues tenemos que aquí ponemos pues la expresión de Arrhenius para esta ecuación, como tenemos antes. El factor de frecuencia, aquí nada más que hay constantes forward, porque como es reversible no hay backward, o sea, no hay sentido contrario. Entonces, aquí pues sería, por ejemplo, A sub 1, que son metro elevado a 24. Aquí, para console, hace una gestión de las unidades y compruébala que las unidades son correctas. Dependiendo de la estequiometría de la reacción, pues por ejemplo aquí este factor de frecuencia tiene que ser metro elevado a 24 partido segundos por mole a octava. A sub 1 está aquí en parámetro. A sub 1 es el factor de frecuencia para la reacción 1, que es, vale 1 por 10 elevado a 6 segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto debe valer, eso es. Cuando las unidades no están bien, nos avisa. Muchas gracias, ya me han avisado. Perdón, está aquí. Me han avisado de que efectivamente me faltaba el 3. Ya está bien, ¿no?
A ver. Bien, ya tenemos, gracias, NH3. Se me había olvidado el 3 de NH3. Aquí me aparecen las diferentes especies que me han salido. Donde puedo verificar su masa molar. ¿De acuerdo? Y decir si es una especie en el bulb o es de una superficie o si es un solvente en caso de que después queramos incluirlo en la ecuación. Bien, este es S1 y aquí pues sería la energía de activación S1, que la tenemos también en los parámetros, es 60 por 10 julios por mol. Esta sería para reacción 1. Aquí tenemos realmente dos reacciones. Esos son los parámetros que tenemos. Muy bien, entonces, después introduciría la segunda reacción, así. ¿De acuerdo? Bien, como ya han visto cuál es la filosofía, cómo funciona, pues no hay tiempo de seguir introduciendo paso a paso, vamos a abrir el archivo ya realizado, el estudio cinético, y pues lo que vamos a ver es cómo se ha hecho. Bien, aquí tenemos ya las dos especies, ¿de acuerdo? Perdón, las dos reacciones. Las dos reacciones y las 5 especies diferentes que hay en las dos reacciones. ¿De acuerdo? Y hemos puesto en cada una de ellas su reaction rate, R, ¿cuánto vale R? Esta sería la R1. ¿De acuerdo? Esta expresión es la que hemos visto anteriormente, escrita en la reaction rate de la primera reacción, de la reducción de óxido de nitrógeno. Y aquí pues tenemos la segunda reacción con su reaction rate. Aquí tenemos su factor de frecuencia y su energía de activación, igual que la primera. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos eso, por ejemplo, una vez que tenemos eso, hemos cambiado, podemos poner un barrido paramétrico, es decir, bueno, queremos cambiar X sub 0, que es la razón entre NH3 y NO en la entrada, pues que tenga diferentes valores. Aquí hemos cambiado 3 valores, que va a ir desde 1.3 hasta 1.5 en paso de 0,1. ¿De acuerdo? Entonces va a resolver las ecuaciones cinéticas para esos 3 diferentes valores. ¿Vale? Y hemos puesto el volumen inicial y 0,36 por A, que es el volumen total del reactor que nosotros vamos a tener. Vemos como A es el área de la sección del canal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí podemos ver los resultados. La temperatura, también hemos incluido en esta simulación el balance de energía, puesto que estas reacciones tienen una entalpía de reacción. ¿De acuerdo? Hemos calculado la entalpía a partir de la entalpía de cada una de ellas. ¿Vale? La entalpía de la reacción. Muy bien. Y bueno, la temperatura entra dentro de la ecuación de Arrhenius. Muy bien. Y podemos calcular, pues, en este caso, vemos cómo, aquí tenemos los valores de fracción entre 1 y 2, y aquí tenemos el volumen. El volumen total llega hasta aquí, hasta las 4,5 por 10⁻⁶ metros cúbicos, el volumen de reactor, y vemos, por ejemplo, que la X sub 0 tiene que estar entre la verde y la roja, que corresponden a X sub 0 1.2 y X sub 0 1.4, o sea que tiene que estar por 1,35, algo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la verde resulta que falta nitrógeno para el reactor completo. Porque fijaos como el molar flow rate me saldría negativo. ¿De acuerdo? Perdón, falta amoníaco a la entrada. Entonces, fijamos, si no hubiera otra reacción, si la única reacción que hubiera fuera la 1, que es la oxidación de óxido de nitrógeno, pues con X sub 0 igual a 1 sería suficiente.
En este caso tiene que ser 1.35 aproximadamente. Muy bien. Y ahora, ¿cómo pasamos este estudio cinético? Ya sabemos, digamos, ya sabríamos con este estudio cinético que la razón de concentración en la entrada tiene que ser entre NO y NH3, tiene que ser 1.35, por ahí. ¿Cómo pasamos esto a simular al caso a ver si lo digo, al caso de un modelo dependiente de espacio entre dimensiones? Bueno, pues vamos viendo también ese caso. Porque no tenemos tiempo de hacerlo paso a paso, sino que vamos a ver el resultado final, cómo sería la simulación realizada. Entonces, aquí tenemos exactamente lo mismo que antes. La parte hay dos componentes. Esta componente 1, que es la misma que teníamos antes, con la interfaz de ingeniería de reacciones, y otra componente que es el modelo en 3D. Este modelo 3D ha sido generado a partir del estudio cinético anterior. ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, pues ha sido a través de este nodo que se ha añadido, ¿vale? Añaden los nodos, se añaden así con el botón derecho y puede añadir los nodos que quiera. Pues hemos añadido este nodo que se llama Generate Space Dependent Model, que lo que hace es trasladar todas las reacciones y esta cinética de reacciones lo va a trasladar y va a crear un modelo dependiente del tiempo y va a trasladar la cinética a ese modelo. Bueno. Bien. En este caso le hemos tenido que decir, pues, bueno, la balance de energía, pues que calcule una transferencia de calor en fluido, puesto que tenemos gas. Entonces, aquí en el modelo 3D me ha creado una transferencia de calor, una interfaz de transferencia de calor en fluido. Y aquí tenemos en el modelo 3D la geometría de nuestro reactor. ¿De acuerdo? Donde aplicamos, como ven, las ecuaciones de transferencia de calor. Para el flujo de fluido tenemos la ley de Darcy. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que todo este reactor es un tapón poroso. Y por tanto, tenemos que calcular el flujo dentro de esta matriz porosa. Y podemos utilizar diferentes modelos. En este caso hemos utilizado la ley de Darcy para medios porosos. Y también hay aquí para resolver el problema de transporte de las especies iónicas, pues tenemos aquí la difusión de las especies iónicas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, ¿dónde hemos puesto las propiedades de transporte? Las propiedades, para trasladar del modelo perfectamente mezclado, que sería el que hemos estudiado antes para cinética de reacciones, de ingeniería de reacciones, para trasladarlo al modelo 3D necesitamos, por ejemplo, la capacidad calorífica, necesitamos la conductividad térmica de la mezcla, necesitamos la viscosidad dinámica, todo eso, ¿de acuerdo? Y eso se ha calculado dentro de ingeniería de reacciones, hay una forma las ecuaciones para calcular estas propiedades de transporte. Bien, claro, todo esto depende de un montón de parámetros para especies. Y esos parámetros se han incluido, en este caso concreto, se han importado desde un archivo Chemistry. Hemos importado las propiedades térmicas y las propiedades de transporte. ¿De acuerdo? Que si nosotros tenemos el archivo, pues es tan fácil como este, ¿no? Abriríamos este y aquí teníamos en un archivo Chemking las propiedades térmicas, ¿de acuerdo?, de nuestras especies iónicas. O sea, que serían, digamos, los coeficientes de los polinomios NASA para esas especies. Y los abrimos. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo. Aquí para la de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, él utiliza este calculador de propiedades y las traslada directamente
al modelo 3D que ha generado. ¿De acuerdo? Y pues esta es la filosofía de la forma de trabajar con Console con ingeniería de reacciones químicas. Entonces nos permite hacer el estudio de la cinética química y después trasladarlo a un caso real, a un modelo realista. Después podemos ver los resultados. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la selectividad. Vemos que en todo el contorno, por ejemplo, tenemos las concentraciones. Esta concentración es de óxido de nitrógeno. Aquí en la parte izquierda está la entrada y a la derecha está la salida. Vemos cómo la concentración disminuye conforme va atravesando el gas a través del reactor poroso. ¿De acuerdo? Esta concentración, bueno, esta es la misma representación, pero una representación en superficie. La otra era de corte, slice, de, digamos, rodaja. Está en superficie. La temperatura también sale como resultado. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los contornos isótermos, podemos calcular la presión, etcétera. ¿De acuerdo? Y esta es la razón de conversión. Vemos cómo la razón de conversión es mayor conforme nos vamos hacia la derecha. Bien, pues vamos a, después de este primer ejemplo, vamos a volver a la transparencia que estábamos viendo. Y ya hemos visto pues cómo hay otro ejemplo que tengo preparado que es una descomposición térmica, ¿de acuerdo? Que digamos que muestra otra forma diferente de trabajar también con el módulo de ingeniería de reacciones químicas, ¿de acuerdo? Este problema consiste en el siguiente: entra por la izquierda, por la entrada, entra una especie a través ven que está disuelta en un flujo laminar. Este flujo, bueno, primero tiene el escalón y pasa a través de un cilindro calentado, de forma que debido a la temperatura se descompone esta especie química, se descompone y sale por la derecha. Entonces es un problema de descomposición térmica. Aquí tenemos diferentes acoplamientos, ¿de acuerdo? El flujo está acoplado con la transferencia de calor en fluido. Realmente aquí lo que se hace es resolverlo por partes. Primero resolvemos el flujo. Este flujo influye en la transferencia de calor en el fluido. Después resolvemos el problema de transferencia de calor. Y ahora este flujo transporta también la especie diluida, tanto la de entrada como tanto la inicial como la descompuesta. Y al descomponerse, como esta descomposición es exotérmica, pues resulta que se genera un calor debido a la reacción que influye en el calentamiento del fluido, por lo cual está acoplado. Después, la temperatura también influye en el fluido, puesto que la densidad y la viscosidad dependen de la temperatura. Con lo cual tenemos diferentes acoplamientos aquí, dentro de este problema. Bueno, esta es la descripción del problema. Tenemos la entrada y la salida. ¿Vale? Y ya está. Vamos a abrirlo, puesto que no tenemos mucho tiempo. Vamos a abrirlo y vamos a ver pues cómo se aplica. Bien, en este caso, bueno, tenemos nuestros parámetros igual que antes. La diferencia en este caso es, ¿qué física tenemos aquí? Bueno, tenemos la física de flujo laminar, que son las ecuaciones de Navier-Stokes estacionarias. No estamos resolviendo el problema de pendentismo, sino digamos el estado estacionario. Tenemos la física de transferencia de calor en fluidos, ¿de acuerdo?
Y la cinética química la tenemos dentro de una interfaz que es Chemistry. En este caso no hemos utilizado la interfaz de ingeniería de reacción, Reaction Engineering, como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque en este caso la química es bastante más sencilla y lo único que hemos puesto es una interfaz de química para acoplar con el resto de física que tenemos en nuestro caso, que es el flujo laminar, la transferencia de calor en el fluido y el transporte de la especie de líquido. ¿De acuerdo? Aquí realmente lo más que tenemos de especie, que es la A, que es la que entra por la izquierda, y la F, que es la que sale por la derecha. Que A se descompone en F. ¿De acuerdo? Muy bien, y tenemos aquí la entalpía de reacción, que es H, que es la entalpía de reacción que tenemos en nuestro caso. H, en este caso, pues hemos puesto menos 100 kilojulios por mol. Esa es la energía que se libera en la descomposición de A, de la especie química A. ¿De acuerdo? Bien, aquí dentro de multifísica podemos ver los diferentes acoplamientos que he realizado entre esta física. Por ejemplo, el flujo laminar sirve de entrada para la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en esta ecuación de transferencia de calor, donde esta U, que es la velocidad del fluido, esta U se calcula en esta interfaz de flujo laminar. Y esto lo acopla. Me dice que esta U que se calcula en source, se calcula la laminar flow, me la lleve al destino que es transferencia de calor en fluido. También tenemos otro acoplamiento de fluido, que es que esa U también tiene que llevármela al transporte de especie diluida, puesto que la especie se transporta por convección siguiendo esta U. ¿De acuerdo? Vemos como aquí tenemos convección y esta U es el término convertido, esta U C sub I es el término convertido. ¿De acuerdo? Y la U la vamos a sacar a partir de aquí. Bien, también hay acoplamiento de temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, la temperatura que se calcula en transferencia en fluido, en la transferencia de calor en fluido, hay que llevarla a flujo laminar. ¿Por qué? Porque tanto la densidad como la viscosidad, en este caso que es el fluido es agua, sí, el fluido es agua, dependen de la temperatura. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la propiedad del material de agua, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la viscosidad, veremos cómo la viscosidad es una función de la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí esto es viscosidad frente a la temperatura del agua. Y lo mismo pasa con la densidad. Bueno, con la densidad es incluso... en la densidad también hay expresiones que dependen en este caso tenemos flujo incompresible, pero también la densidad podría depender de la presión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cómo depende la densidad de la temperatura. Etcétera. Entonces, tenemos todo este acoplamiento y aquí podemos ver pues, los resultados del modelo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el flujo de fluido que circula en los colores es el módulo de velocidad y la flecha pues la dirección y sentido de la velocidad. ¿De acuerdo? Esto es la presión, bueno, son isobaras. Esta es la temperatura. Vemos cómo el aumento de temperatura es debido a que el cilindro está a una temperatura más alta que la entrada, pero también hay parte de esta temperatura ha aumentado también debido a la reacción. ¿De acuerdo? Dentro del fluido. Esta es la concentración. Esta es la concentración de la especie A, que es la que entra inicialmente por la izquierda. ¿De acuerdo? Vemos cómo va disminuyendo conforme va montando, porque se va descomponiendo térmicamente, pero además, una vez que atraviesa la zona donde está el cilindro, pues ya desaparece en gran medida la especie A. Entonces vemos su descomposición. Y esto por aquí, por ejemplo, esto es la reaction rate, la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Vemos cómo la velocidad de reacción mayor está en la zona alrededor del cilindro calentado.
¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a volver a las transparencias y ya casi se nos ha acabado el tiempo. Esto es, bueno, aquí hay una pequeña descripción de los diferentes físicas, de los diferentes capacidades de medios porosos, de reacciones en superficie, que se puede crear con... También hay una interfaz para, digamos, que combina el flujo en medios porosos y libres, porque si imaginemos que estamos estudiando un problema, como este de aquí es un problema, es un reactor donde hay una parte donde el flujo circula libremente y otra parte donde se encuentra un tampón poroso y hay un flujo en un medio poroso. Y entonces se pueden combinar los dos en la misma ecuación. Y ya está, no tenemos tiempo para nada más. Y muchas gracias por su atención y estoy encantado de responderle a la pregunta que quieran realizarme. Muchas gracias.